Hebreos capítulo 4 verso 16. Amén. Cuando usted lo encuentre, dele gloria a Dios. La carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 16. Vamos a leer este versículo con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entendiendo lo que nuestro Padre nos quiere decir a través de él. Amén. Leámoslo todos, hermano. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. O bueno, hagamos la oración antes, ¿cierto? No, ya perdieron el impulso los que están cansaditos. Ya ahorita se sientan tranquilos. Vamos a hacer la oración para pedirle a Dios que nos bendiga a través de su preciosa palabra. La palabra ya es bendita, pero que nosotros tengamos la capacidad de poder entenderla, de poder tomarla para nosotros, de retenerla. Amén. Señor maravilloso, queremos, Señor precioso, darte gloria en esta noche. Estamos aquí, Señor, delante de ti, Dios mío, porque queremos escuchar tu palabra, Dios mío. Hemos venido a rendirte culto, pero también a escuchar ese consejo oportuno para nuestras vidas. Te pedimos que nuestro corazón halle cabida, Dios mío, a la palabra, que nosotros podamos, Dios Santo, retenerla, ponerla por obra, reflexionarla, meditarla cada día, y que nosotros podamos aún compartirla con otras personas, Señor. Llénanos de tu inmenso amor y tu misericordia en esta noche, Dios mío, y habla nuestras vidas como a ti te parezca. Gracias, precioso Dios del cielo. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos. Ahora sí se pueden sentar. Gloria a Dios. Bueno, yo puse acá como título: conozcamos el trono de la gracia. Amén. Porque aquí el versículo que nosotros acabamos de leer nos habla acerca de acercarnos al trono de la gracia, pero si no lo conocemos, pues va a ser muy difícil poder llegar y poder acceder al trono de la gracia. Amén. Y yo, a mí me gusta escuchar mucho, yo soy de poco hablar. Tal vez algunos que lo vean aquí a uno dirán: no, a esa hermana le gusta hablar harto. No, a mí no me gusta hablar. Si se dan cuenta, yo soy muy callada, pero muy callada. Yo poco hablo, pero escucho un montón. Eso sí, lo que me conviene, dicen por ahí. Yo escucho un montón, y cuando escucho a las personas, a mí me gusta analizar cuáles son esas conversaciones y qué es lo que piensa la gente, porque obviamente lo que nosotros pensamos, de eso hablamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que la gente tiene en su corazón? Y cuando uno escucha algunas conversaciones, se puede dar cuenta que las personas saben de la gracia, pero no conocen la gracia. Amén. Que no la entienden, no entienden qué es la gracia de Dios. A mí me gustaría que ustedes pensaran allí, si quiere alguno decirlo en voz alta, que ustedes pensaran qué es la gracia. ¿Todos tienen claro qué es la gracia? Porque a veces lo recitamos, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntan qué es la gracia, yo me aprendí que es el favor inmerecido de Dios. Y muchos de nosotros decimos lo mismo. Ah, que la gracia es el favor inmerecido de Dios, pero ¿lo entiendo? En realidad, ¿lo tomo para mi vida? ¿O todo el tiempo estoy viviendo bajo otra perspectiva? ¿O todo el tiempo estoy viviendo bajo otro modelo de vida y no estoy entendiendo bien qué es la gracia? No estoy viviendo en la gracia. Y generalmente uno ve dos posturas, uno ve dos clases de personas. Unas personas que creen que no merecen nada, que creen que nunca van a alcanzar la gracia, que nunca van a poder pagar por la gracia, que nunca van a poder acceder a todos los beneficios que nos da la gracia de Dios. Y esas personas pues en realidad viven muy mal y viven todo el tiempo como tratando allí de agarrar, ¿cierto? Tratando de agarrar las bendiciones, corriendo detrás de la bendición, cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice que la bendición nos alcanza, que nosotros no tenemos que andar a toda ahí corriendo detrás de la bendición y tratando de alcanzarla y ahí accesando todo el tiempo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo para alcanzar la bendición, para alcanzar la gracia de Dios, sino que la palabra nos promete a nosotros que la bendición nos alcanza. Amén. Es decir, que es al revés, que es ella quien viene tras de mí,
Amén. Y no solo que viene ahí también corriendo y tratándonos, sino que me alcanza. Que me alcanza, sin importar muchas veces donde yo me encuentre, sin importar incluso en esos lugares oscuros donde a veces nosotros estamos. La gracia está ahí para nosotros. Amén. La gracia está ahí para nosotros. Y hay otro tipo de personas que yo la verdad identifico mucho esto en las nuevas generaciones, no sé por qué, de pronto por lo que tengo más contacto con ellos, pero ese otro tipo de personas piensan que a ellos toca darles todo. Entonces no es que ellos intenten alcanzar la bendición ni intenten alcanzar la gracia, sino que ellos piensan que pues sí, que eso es para ellos y punto, ¿sí? Y que toca, y que además es obligación. Y usted escucha muchas veces a las personas hablar de Dios diciendo, pues es que miren, si Dios existiera no estaría pasando esto, ¿sí? Como que a Dios le toca ser bueno con todos, a Dios le toca hacer todas las cosas bien, que todo, o sea, como hablamos de que Dios es amor y ellos escuchan y repiten que Dios es amor, que todo lo que sucede a su alrededor tiene que estar bien si Dios existe. Y si no, entonces, ¿que cuál es la idea? Que no importa lo que ellos hagan, ¿sí? No importa cómo vivan, dónde vivan, en qué situación, cuáles son sus pensamientos, no importa nada, que ellos merecen la bendición sí o sí. Entonces son esos dos tipos de personas que están alejados del conocimiento de lo que es la gracia de Dios. Yo espero que ninguno de los que estamos aquí, que estamos siendo formados en la palabra, pues estemos en esa situación. Aunque yo les debo confesar que yo muchas veces me veo en la primera posición de tratar de alcanzar la bendición, y a veces yo me doy cuenta, pero ¿yo qué estoy haciendo? Así no es, ¿cierto? Y freno un poquito, paro, como les he dicho muchas veces, uno debe de vez en cuando meditar en lo que está haciendo, ojalá no sea de vez en cuando, sino siempre, meditar en lo que está haciendo, en cuáles son las palabras que dicen, cuáles son sus pensamientos, dejar de correr, dejar el afán del día a día, parar un momento y decir, venga, un momentico, ¿para dónde voy? ¿Sí? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué son, ¿a qué obedecen estas acciones, estos pensamientos, estas palabras? ¿Qué es lo que yo estoy intentando hacer? ¿Sobornando a Dios? ¿Sí? Estoy tratando de ganar la bendición, de ganar la salvación. Estoy tratando de merecer, porque si algo nosotros debemos tener claro es que no merecemos nada. Amén. Y debemos tener claro desde una posición realista, no desde la posición ahí como pesimista y qué cosa tan terrible, y yo no soy nada y no merezco nada y nunca hay nada bueno para mí. No desde esa posición, no desde el menosprecio, no desde la subvaloración de nosotros mismos, sino desde la certeza de que en realidad somos minúsculos. Yo no sé si a ustedes les gusta o qué videos les guste ver por ahí en redes, que nosotros tenemos acceso a tanto contenido y hay mucho contenido bueno en realidad. Uno puede ver, por ejemplo, cuando empiezan a estudiar la Tierra, y yo no sé si ustedes han visto esos satélites cómo muestran la Tierra. Es impresionante, ¿no? Y algo que lo pone a pensar a uno, tal y como el Salmo 8 nos dice, es cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, en realidad, cuando nos vemos desde allá, no somos nada. No somos nada, ni un nácaro, nada en absoluto. Cuando nos vemos desde allá, y desde allá nos ve Dios, y Dios no nos ve de ese tamaño. Dios no nos ve de ese tamaño. Y la palabra nos dice que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Pero yo creo que también nosotros debemos ser equilibrados. Ni que tenga un concepto más alto de sí del que debe tener, ni que tampoco nos creamos lo peor de este mundo, porque entonces, ¿qué ha hecho Dios en nosotros? Por sí solos tal vez no somos nada, pero en Cristo nosotros somos poderosos, grandes, vencedores, amén. Entonces, claro, ahí es donde yo logro el equilibrio y empiezo a mirar qué es,
¿Cuál es el concepto que yo debo tener de mí? Y sabiendo eso, yo sé a qué puedo acceder y a qué no, y cuál es la gracia, cuál es la naturaleza de Dios. Entonces, las personas que creen que no merecen absolutamente nada, no reconocen la naturaleza de Dios, porque piensan que todo tiene que ver con ellos. Entonces resulta siendo muy muy egocéntrico el asunto, ¿no? Todo tiene que ver conmigo, si yo gano o si yo no me gano las cosas. Y en realidad no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios, tiene que ver con su amor para mí, tiene que ver con su misericordia para mí, ¿sí? Con eso tiene que ver. Entonces estas personas no reconocen la naturaleza de Dios. Y los que piensan que lo merecen todo, no están reconociendo su pecado. Y ustedes pueden escuchar a muchas personas compararse con los demás y decir, no, es que yo, la verdad, yo no fumo, yo no tomo, yo no he matado a nadie, entonces yo no he pecado. Y recuerden que si nosotros decimos que no hemos pecado, somos mentirosos, porque la Biblia dice que todos pecamos. Amén. Entonces, llamamos también mentirosa a la palabra de Dios y nosotros decimos, no, es que yo soy perfecto. ¿Ven? Entonces, hay quienes no reconocen la naturaleza de Dios y quienes no reconocen su propio pecado. No son capaces de reconocer que están fallando. Quienes creen que no merecen la gracia de Dios, como lo dijimos anteriormente, tienen un concepto escaso de sí mismos. Todo el tiempo se van a estar menospreciando, todo el tiempo van a pensar que son menos, todo el tiempo van a permitir que otras personas les llamen menos. Todo el tiempo van a permitir que las personas pasen por encima de ellos. Yo no puedo, yo no sé, ¿sí? A mí no me va a salir bien, eso es para otros, yo no tengo esas capacidades. Y todo el tiempo nosotros mismos nos vamos a estar anulando, nos vamos a estar poniendo la X en todas las tareas que nosotros hagamos. Y eso, créanme que eso es muy doloroso. ¿Por qué? Porque estas personas, yo creo que tiene que ver también con que toda su vida han permitido que otros digan de ellos, ¿cierto? O emitan juicios incorrectos y además se los han creído. Le han creído a esas personas que no sirven para nada, que no son nada. Pero qué bueno que está la gracia de Dios allí que nos restaura, amén. Que nos restaura nuestra identidad, que nos restaura nuestra imagen, nuestro concepto. Nosotros, o sea, si algo hace Dios en nuestra vida es darnos identidad, amén. Que nosotros tengamos esa certeza plena de saber que somos hijos de Dios y que en Él somos bendecidos, amados, prósperos, redimidos, amén. Y somos de bendición para otras personas. Que en Él nosotros podemos hacer todo, porque Él nos fortalece. Entonces, esa es la identidad que Cristo forma en nosotros, cuando nosotros en realidad podemos o nos sometemos a esa gracia divina que ya está ahí para cada uno de nosotros. Ahora, de otro lado, los que creen que merecen todo, como lo dijimos anteriormente, tienen un concepto mucho más alto de sí del que deben tener. Incluso estas personas piensan que están por encima de Dios. Mejor dicho, están por encima del bien y del mal. Hay personas soberbias que creen que no necesitan a Dios, que creen que lo pueden hacer todo. En estos días yo veía una película y el señor estaba allí a punto de morir y le gritó a Dios y le decía, si en verdad existe, haz algo ya, haz algo en este momento, necesito verte, porque ya estaban que lo mataban, lo estaban cazando unos lobos. Y entonces estaba allí gritando porque él nunca había creído y pues no hubo una respuesta en ese momento y dijo, no, tú no existes, yo maté a todos los lobos, yo he sobrevivido hasta este momento, yo tal cosa. Y hay personas que en realidad están en esa situación, que en realidad se creen superiores a Dios, se creen superiores a la bondad y a la misericordia de Dios. Ustedes han escuchado personas que dicen, no, si es que aquí, por ejemplo en Navidad que están lo de los regalos para los niños, entonces que no, este regalo se lo compré fui yo, ¿cierto?
Yo, porque yo soy el que trabajo, porque yo soy el que sudo, el que me esfuerzo, el que tal cosa. Y hay muchas personas que lo dicen de esa manera. Y no reconocen que si a Dios no le place, no hay salud, no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay nada. Amén. Entonces, eso es precisamente lo que les quiero decir en esta hora. Las clases de personas de acuerdo a la gracia de Dios. Pero si ustedes se fijan, las dos clases de personas están alejadas de lo que en realidad representa la gracia de Dios. Y entonces a mí venía a mi mente, por ejemplo, una persona que por la gracia de Dios nace en una familia cristiana, que todos los días está en la presencia de Dios, ahí en su familia, hacen un devocional, leen la Biblia, hay comunión, es un hogar bonito, ¿cierto? Esa persona crece, están en una congregación bajo una cobertura espiritual bonita, empieza a servir a Dios, incluso se convierte en pastor de una congregación. Al final de sus días muere, ¿sí? Porque tiene que pasar. Pero de otro lado nosotros podemos tener a otra persona, por ejemplo una persona que cometió los crímenes más terribles que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Llamemos por ejemplo una persona que ustedes conocen, casos de personas que han violado niños, muchos niños, los han asesinado, los han descuartizado, ¿sí? Ese tipo de personas, o sea, pensemos en crímenes atroces, ¿cierto? Pero esta persona, llegando al final de sus días, conoce a Cristo, se arrepiente de sus pecados y se muere, porque también se tiene que morir. ¿En cuál de ellos ustedes creen que se ve la gracia de Dios? En los dos. Amén. En los dos está la gracia de Dios. Porque la persona que creció allí en ese ambiente bonito también necesitó de la gracia de Dios para poder crecer en ese ambiente y mantenerse. También necesitó de la gracia de Dios para día a día esforzarse, perseverar. Necesitó de la gracia de Dios para que Dios también cubriera su propio pecado, porque él también era un pecador. Porque a veces ese mismo ambiente muchas veces a nosotros nos hace como, no sé, nos llena como de vanagloria. Es que yo sí, ¿cierto? Muchas veces nosotros, incluso los que llevan muchos años en las congregaciones, a veces se les olvida el pecado, se les olvida de dónde fue que Dios los sacó, y entonces empezamos a señalar el pecado del otro, y empezamos a mirar para el lado y decir, y hacer caras, ¿no? Y hacer caras y decir, no, pero qué cosa tan terrible, pero miren eso, pero nosotros éramos peores. Nosotros éramos peores y a nosotros no se nos puede olvidar de dónde fue que Dios nos sacó. Incluso cuando todo a nuestro alrededor se vea bien, dentro de nuestros pensamientos, allá en lo más íntimo de nuestro ser, nosotros podemos estar fallándole a Dios. Nosotros podemos estar allí incluso vacíos. ¿Cuántas personas no crecen en un hogar cristiano pero no tienen a Dios en su corazón? Y algo que uno le dice a los niños es que Dios no tiene nietos. Amén. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, perdón. Dele gloria a Dios. Y como Dios tiene hijos, esa relación tiene que ser íntima y tiene que ser personal. Amén. Y a muchos les cuesta, entonces ambas personas necesitaron de la gracia de Dios. ¿Uno más que otro? No. La misma medida Dios nos da de la gracia, está allí dispuesta, está, como dice nuestro lema, está disponible. Y está disponible todo el tiempo, pero está disponible para aquel que la quiera. Por eso la palabra nos dice, acerquémonos pues al trono de la gracia, porque sí hay un requisito.
El requisito no son sus obras, no son nuestras obras. El requisito no es el dinero, porque incluso nosotros sabemos que en la Biblia hubo quienes querían comprar con dinero la gracia de Dios, ¿cierto? El requisito no es pertenecer a una buena familia, tener de pronto un buen apellido. El requisito no es tener contactos, no. El requisito es tomar la decisión. Ese es el requisito. Por eso nos dice la palabra: acerquémonos pues al trono de la gracia. Tiene que haber una decisión, y esa decisión es una decisión de fe, porque contra toda naturaleza, contra toda lógica, esto no es lógico, la gracia no es lógica, para nada lógica. Entonces, ¿qué sucede? Contra toda lógica, Dios nos perdonó. Dios dio su vida por cada uno de nosotros, contra toda lógica. ¿Cuál es la lógica del mundo? La lógica del mundo es un sistema de recompensas, ¿cierto? Usted trabaja tantos días, supongamos 15 días, ¿cierto? Y le doy su quincena, ¿sí? O hay un sistema de bonos en la empresa, y entonces al mejor vendedor se le da un bono adicional, ¿sí? Un sistema de recompensas. Ustedes imagínense que trabajaran en una empresa y se dan cuenta que su compañero es bien flojo, llega tarde todo el tiempo, es un mal empleado, incluso a veces contesta como feo, ¿sí? Cada vez que le mandan a hacer algo, es de pronto vive quejándose, hablando mal de los jefes, mejor dicho, es un empleado que uno no quisiera tener. Y supongamos que al fin de mes, entonces el jefe le da un bono de 1 millón de pesos. ¿Cómo quedan las demás personas? Dicen: ay, gracias Dios, esa es tu gracia divina, tú te apiadas de las personas que más lo necesitan, ¿sí? Las personas esperan, porque la lógica del mundo es esa, las personas esperan que al más juicioso, al que llegó puntual, al que está allí atento, es diligente, ¿sí? Trabajador, etcétera, etcétera, a esa persona sea la que le dan el bono, con envidia y todo, pero uno lo acepta, ¿cierto? Pero cuando se lo dan al que uno sabe que ese no es, pues ahí las personas empiezan allí como a incomodarse con eso. Entonces, fíjense ustedes que esas dos posturas están alejadas de la gracia de Dios. No hemos entendido muchas veces la gracia de Dios, y cuando les digo hemos, insisto, yo muchas veces tengo que frenar y decir: ya deje de correr, que esto no es por lo que usted haga. ¿Sí? Deje de estar tratando de alcanzar la gracia de Dios, porque así no es. Es al contrario, y aquí en la iglesia nosotros nos han enseñado muchas veces cuál es el orden lógico, y la palabra también nos lo dice, amén. ¿Cuál es el orden lógico de la gracia de Dios, de lo que Él espera para nosotros? Vamos a ver en la palabra de Dios un punto muy importante. Quiero que vayan conmigo a Lucas 7, al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, y les voy a estar leyendo los versículos del 37 a 48. Ahí hay una historia que ustedes ya conocen, supongo que la mayoría. Si hay alguien que tal vez no la conozca, pues le invito a leer la palabra, porque hay unas historias maravillosas, que son historias que han quedado allí para que nosotros conozcamos a nuestro Padre Celestial, cuál es su naturaleza, cuál es su pensamiento, cuál es el deseo que hay en su corazón para con nosotros. Entonces dice en Lucas 7:37, dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Obviamente este fariseo nunca en su vida había pecado. Era libre de toda culpa. Ese sí había podido tirarle la piedra a la mujer adúltera. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Fíjense que aquí hay un ejemplo similar, ¿cierto? Acá hay un ejemplo similar y podemos enlazarlo con el ejemplo anterior que les estaba diciendo. Podemos decir, ambos alcanzaron la gracia, pero tal vez, y solo tal vez, el pastor que creció en su familia cristiana y que todo fue bello toda su vida, tal vez esa persona en su corazón pudo haber pensado que merecía la gracia de Dios. Es posible, ¿sí? Pudo haber pensado en algún momento que era lo lógico, ¿sí? Que si él había servido toda su vida a Dios, que se había dedicado para Dios, pues él merecía estar allí en el cielo. Y la otra persona, de pronto, tal vez, hasta su último día, diría, no lo merezco y no voy a tener nunca con qué pagar en esta tierra todo el daño que yo cometí, ¿sí? Pudo haber sido. Incluso ese pecador, ese que yo les dije que había sido tan terrible, pudo haber entregado su vida con tanto amor y con tanto fervor a Jesús, que esos pocos días, esos pocos años tal vez que le quedaban de vida, los dedicó completamente a servirle a Dios. Eso pudo haber pasado, ¿sí? Porque aquí los dice la palabra, ¿cuál ama más? Y pues evidentemente al que más se le perdona, más ama. Y fíjense ustedes que el perdón tiene que ver con el arrepentimiento, porque el fariseo también era pecador, el fariseo no era ningún bueno, ¿sí? Seguramente cumplía, y yo creería que también como ¿qué les digo yo? Como por apariencia, cumplía la ley de Dios, ¿sí? En apariencia la cumplía, pues por algo les diría hipócritas, ¿cierto? Por algo Jesús les llamó hipócritas, ¿sí? Porque tenían como una doble cara, como una máscara, que ante la gente decían ser unas personas, pero en su vida, en su ser, en su pensamiento, pues eran algo completamente diferente. Entonces, este fariseo también necesitaba el perdón de Dios, pero fíjense que él no estaba arrepentido, porque no conocía su pecado. Lo que hablábamos hace un momento, no conocía su pecado, no reconoció que él también necesitaba, y si no, él también se hubiese postrado allí. Y también hubiese hecho ese acto de amor u otro parecido, un acto de amor, de gratitud hacia el Señor por haberle perdonado sus pecados. ¿Quién recibió? Ella. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y él que recibió una enseñanza. Porque Dios todo el tiempo a nosotros nos está manejando en esa lógica también, nos está enseñando, nos está formando, nos está diciendo por aquí no es el camino. Siempre, por eso es el maestro de maestros. Siempre Jesús tuvo una enseñanza. Y en cada pasaje, en cada pasaje de los evangelios, en cada versículo donde Jesús interviene, hay una enseñanza fundamental para nuestra vida. Y aquí una enseñanza especial para ese fariseo, pero también para nosotros que a veces nos creemos más santos que Dios. Amén. También para nosotros hay una enseñanza. ¿Y saben quién se opone a esto? ¿Qué otro ejemplo nosotros encontramos en la Biblia? Que no lo vamos a leer porque pues ya me alargo mucho. Otro ejemplo es Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás. Dios le dijo que fuera y le predicara a Nínive y que fuera y dijera ya que ya se les había acabado el tiempo porque Nínive estaba viviendo en un desorden terrible, ¿sí? ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció.
llamémoslo orgullo, llamémoslo soberbia. Él no quiso, él no quería ir a predicar a Nínive. Y se fue escapando de Dios y terminó, allá había una tempestad, casi se hunde la embarcación donde él estaba. Todos empezaron a preguntarse, bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Sí? Dios está bravo con nosotros, ¿qué es lo que sucede? Y ellos se dieron cuenta, porque echaron suertes y se dieron cuenta que el de la culpa era Jonás. Y cuando Jonás confesó, pues ¿qué hicieron? Lo tiraron al agua por petición misma de Jonás. ¿Y qué estaba haciendo? Pues la fácil era que Jonás se ahogara y se muriera, ¿cierto? Esa era la fácil, pero a Dios no le gusta el camino fácil y no le gusta el camino lógico. Dios tiene otra lógica diferente a la que nosotros manejamos. Entonces, ¿qué sucedió? Allí había un gran pez esperando por Jonás. Y allí lo guardó, se lo tragó y estaba allí en el vientre. Estuvo en el vientre por 3 días, Jonás. 3 días en los que pasó muchas cosas, en los que empezaron, aquí ustedes ven, vamos a Jonás un momentico. Vamos allí al libro del profeta Jonás. Y ustedes se van a dar cuenta en la oración que él hace. Ya aquí está. Ustedes se van a dar cuenta en la oración que él hace, que él dice todo lo que sucedió antes de que el pez lo devorara. Angustia, dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Hubo angustia. Imagínense ustedes esa película allí, Jonás cayéndose a ese mar con esa tempestad, ese mar agitado, ¿sí? Imagínenselo usted allá ahogándose. Eso no fue tan bonito como que él saltó y ¡pum! El gran pez llegó y abrió la boquita y lo guardó ahí todo bonito, como a veces uno le muestra a los niños a Jonás ahí todo tiernito arrodillado dentro del gran pez, la ballena, que ahora le dijeron que era una ballena, pero pues aquí no dice que es una ballena, dice que es un gran pez. Entonces, ahí está ahí Jonás, sí, fácil y chévere y lo más de bonito. No fue así, no fue así. Dice, en mi angustia, desde el seno del Seol clamé. O sea, Jonás se sintió en el infierno mismo, ya en lo último, en las profundidades de la tierra, y clamó. Y dice acá, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente. Entonces imagínense eso así, la corriente agitada, Jonás allá desesperado, como cualquier persona que se está ahogando. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Imagínense eso. Allá él ya que se moría con las algas allá en la cabeza, en el cuello, rodeándolo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y bueno, ya empieza a decir que tú sacaste mi vida de la sepultura, mi alma desfallecía, pero me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti, etcétera, ¿cierto? Pero él describe esa angustia, ese desespero, ese momento terrible por el que pasó antes de llegar a ese pez, y que le tuvo que haber sacudido el alma y que lo tuvo que haber de alguna manera como que estremecido. Pero si ustedes se fijan ahí, eso tiene por título la oración de Jonás. Si ustedes se fijan, no hay ni un solo versículo que indique que Jonás estaba arrepentido. En ningún versículo dice, Señor, perdóname, porque fui necio, porque cerré mis oídos, porque fui desobediente, porque decidí huir de ti. Ningún versículo dice eso. Él todo el tiempo está pensando sobre sí mismo. ¿Y por qué Jonás no iba a Nínive? Y más adelante él lo aclara, porque yo sé que tú eres misericordioso y yo iba de alguna manera a quedar mal. Yo me voy y le digo allá a toda esa gente que en 3 días se va a destruir todo, y resulta que tú tienes compasión de ellos, y ¿quién queda mal? Pues yo. Es decir, que Jonás todo el tiempo estaba pensando en sí mismo. Y si ustedes se fijan en esa oración, todo el tiempo él está hablando de me rodeó, estaba yo terrible, en una situación terrible, y tú me sacaste, pero no dice que estoy arrepentido. No, nunca, en ningún momento él dice, hice mal, desobedecí tus órdenes,
yo debí haberlo hecho, ya ahora reconozco que estoy arrepentido. No, no lo dice. No lo dice porque Jonás es de ese tipo de personas que creen que merecen todo. Y nosotros lo podemos ver ahí en la palabra. Jonás no se arrepintió porque Jonás no amaba la gracia de Dios. Jonás no quería que la gracia de Dios llegara a Nínive. Él decía, pues si la va a destruir, que la destruya. Y me siento aquí a ver cómo la destruye. Y se sentó a mirar a ver qué sucedía. Y Dios le dio una lección muy importante. Allí en esos últimos versículos de Jonás, Dios le da una lección importantísima, porque le pone allí sustento para que lo cubra. Allí hay una planta que lo está cubriendo, y nació así como es Dios de la noche a la mañana, por su gracia. Nació así de forma milagrosa, de un día para otro, porque así lo describe la palabra, únicamente para que protegiera a Jonás. Pero Jonás, como cree que lo merece todo, para él estuvo bien. Él no vio el milagro. En ningún momento da gracias a Dios por ese milagro. En ningún momento se asombra, no lo ve. Eso es algo que me tiene que pasar, porque yo soy yo. Y se sentó allí debajo de esa planta, ¿y qué sucedió? Un gusano se empezó a comer las hojitas y ya se quedó sin esa protección y estaba furioso. Y entonces Dios le dice, tú te pones bravo por una planta que ni siquiera tú plantaste, que tú no hiciste crecer, por algo en lo que tú no tienes ni cabida, algo que no tiene nada que ver contigo, y tú te enojas por eso. Y yo sí me tengo que venir aquí a desquitar con mis hijos y no debo tener misericordia de mis hijos. Y yo creo que eso es lo que Dios nos dice en esta hora acerca de la gracia, porque a veces nosotros también tomamos esa posición egoísta. Cuando vemos que a otra persona Dios la bendice por su gracia, porque así es, porque a Dios le place, sin ninguna razón, sin ningún motivo, sin nada. A veces vemos que otra persona recibe esa bendición y nosotros decimos, ¿pero por qué? Y nosotros mismos nos atrevemos a juzgar las decisiones de Dios. Y nos atrevemos a decir, esa persona no lo merece. Esto aquí, en la lógica de Dios, no hay merecer. No hay nada de merecimiento. Solamente va a haber un momento en el que a cada uno se le recompense. Solamente va a haber un momento. Por ahora todo es gracia de Dios. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Una gracia que nos sustenta, una gracia que nos provee. En esa gracia nosotros hallamos la sanidad, hallamos consuelo, hallamos dirección para nuestras vidas, hallamos todo lo que nosotros necesitamos para estar bien, para pertenecer a este mundo, para vivir de una manera abundante, sosegada, tranquila. Eso es lo que Dios nos ofrece. Fíjense que el apóstol Pablo lo decía en sus cartas, él decía, yo ya aprendí a contentarme con todo. Amén. Con todo, porque es que no es, es que yo no tengo la gracia de Dios porque yo no tengo lo que le he pedido, yo no tengo el carro que tanto le he pedido a Dios. De eso no se trata. Nosotros tenemos exactamente lo que necesitamos para estar bien y felices. Amén. Y también debemos nosotros reconocer esa gracia de Dios. Por eso les digo que es tan importante hacer altos en el camino, mirar a nuestro alrededor y salirnos de ese egoísmo que tenía Jonás de pensar que todo nos lo merecemos, porque no es así. Miremos a nuestro alrededor y miremos los milagros que tenemos, que no es que los merezcamos, que a Dios le ha placido y eso es gracia. Amén. Y que usted no se lo ha ganado y que no puede hacer absolutamente nada en su vida para ganarse ese favor de Dios. Mire su familia, mire el lugar donde usted vive, mire la provisión que no ha faltado, que no ha escaseado, mire las oportunidades que se han abierto en su vida. Amén. Y deje de pensar que es porque usted las logró. Y dejemos de pensar que es porque nosotros las conseguimos.
es gracia de Dios. Y lo que tenemos nosotros y lo que tienen los demás es gracia de Dios. Es hermoso, hermoso. Miren, yo veía, fui a Bogotá hace poco y cambié mi forma de pensar porque yo siempre me quejo, debo decir, soy bien fastidiosa con eso. Siempre que voy a Bogotá me quejo, de todo me quejo. Me quejo y llego cansada y llego estresada y qué cosa tan terrible y etcétera. Pero yo veía la vez pasada un video de unos extranjeros que venían a Colombia y se maravillaban con todo. Y yo ahí recibí una lección. Y yo dije, uno sí se queja de todo. Todo lo que a ellos les parecía hermoso, nosotros decíamos, o yo personalmente yo decía, uy, qué fastidio, uy, qué feo. Y a ellos les parecía así una novedad, ay, el vendedor de Transmilenio, uy, pero es que esos vendedores de Transmilenio, así soy yo. Y esas personas decían, uy, mire qué chévere, ¿cierto? Mire tan bonito la cultura, como cantan. Por allá en Japón ni siquiera permiten que suene el celular. Ellos tienen el teléfono todo el tiempo en silencio y cuando alguien le timbra el celular, lo voltean a mirar así raro y de una vez saben que es extranjero. De una vez saben que es extranjero porque allá todo es en silencio. Y ustedes saben las tasas de depresión que hay allá y de suicidios y demás en Japón, ¿cierto? La gente es muy encerrada en sí misma y aquí pues no. De hecho decían hace unos días que Colombia había ganado como el tercer puesto, si no estoy mal, en uno de los países más resilientes luego de la pandemia, ¿sí? Que fuimos como que los que más superamos o digamos que en menor tiempo y de una mejor manera superamos el tema de la pandemia. ¿Y eso por qué es? Pues porque nosotros somos así. Porque nosotros somos así, somos bullosos y buscamos el lado bueno a todo. Incluso en los adagios populares hay mucha gente que dice, es que eso no hay mal que por bien no venga. Nosotros decimos a los que aman a Dios, todo obra para bien, pero es lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que eso precisamente, el abrir los ojos, darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor, es lo que nos hace valorar lo que tenemos. Valorarlo como un regalo precioso de Dios, no como algo que yo logré por mis fuerzas, porque no es así. Amén. Entonces hay que dejar de ser como Jonás en ese sentido. Hay que dejar de estar pensando de una manera egoísta, dejar de estar mirando a ver qué Dios le da al otro. Y algo que yo digo es que siempre que yo mire hacia el lado, siempre que mire al otro, lo mire para saber qué le hace falta y para poder ayudarlo, no para envidiarlo. Amén. No para envidiarlo. Cuando miremos para el lado, miremos a ver en qué podemos ayudar. Amén. Nada de egoísmo, nada de envidia, eso no es de Dios. Entonces, quiero que vayamos ya para finalizar a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Gloria a Dios. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, amén, listo, versículos 11 al 15. Miren lo bonito que dice acá, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y quiero que se fijen en algo, las buenas obras están al final. Amén. Las buenas obras son consecuencia de. Amén. Fíjense que lo primero que nos dice ahí es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Jesús mismo es la gracia de Dios y se manifiesta ese regalo que Él nos hizo absolutamente inmerecido en la cruz del Calvario, sabiendo lo que nosotros íbamos a hacer, sabiendo todo, porque todo lo sabe. Él no esperaba que todos los hijos y las siguientes generaciones se portaran supremamente bien, no, Él todo lo sabe,
Él no dice, ay Dios mío, ¿y ahora en qué se metió? No, porque Él es Dios. Entonces Él no está pensando en ese tipo de cosas. ¿Y ahora cómo lo voy a ayudar? No, Él ya sabe. Él ya sabe exactamente qué es lo que va a suceder y cómo nos va a ayudar y qué necesitamos, porque a veces nosotros creemos que necesitamos algo, pero tal vez no es así. Amén. Y aquí nos dice que la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Y luego, porque miren que aquí nos dice que la gracia nos enseña, eso nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A mí a veces me duele cuando las personas llegan a Cristo y dicen, no, es que todavía no estoy preparado. Las personas esperan arreglar toda su vida para buscar a Dios. Y no es así. Tienen que buscar a Dios y Dios arregla toda su vida. Ese es el orden. Amén. Tiene que buscar a Dios, recibir el Espíritu Santo y eso hará que arregle toda su vida. Es una consecuencia de, no es al revés, porque si nos vamos a quedar esperando a que algún día merezcamos, pues no van a merecerlo nunca. Y si hay alguien que en este momento tal vez no ha tomado esa decisión, nos está escuchando, alguna persona allí nueva, un amigo que está escuchándonos en su casa, o este mensaje en algún momento llega a esa persona, sepa que no tiene que hacer nada para merecerlo, que Dios en su infinito amor, en su infinita bondad y misericordia, ya lo hizo. Amén. Ya está allí la gracia para usted, Él ya le recibe con los brazos abiertos, así todo sucio como venga desbaratado. Amén. Como venga, así tal como el hijo pródigo, que llegó oliendo, yo creo que a marrano. Terrible. En las condiciones que llegue, ahí ya Dios le transforma, le limpia, le sana, lo purifica continuamente. Continuamente, y lo acompaña además en esa transformación, porque recuerden que nuestra mente tiene que ser renovada día tras día. Amén. Entonces no es al revés, no es que a veces nosotros mismos nos alejamos de Dios pensando, no, es que volví a fallar y ya no quiero ni mirar a Dios y yo ya no quiero acercarme porque le fallé. No, Él ya sabe que usted iba a fallar. Él ya lo sabe y le sigue esperando porque es el Padre amoroso y nos sigue esperando. Entonces miren lo bonito que nos permite también la gracia, aguardar la esperanza bienaventurada. Nosotros tenemos esperanza y eso es lo que nos diferencia también de las demás personas, que nosotros tenemos esperanza. Nosotros no estamos esperando que vengan cosas terribles para nuestra vida, que todo se va a empeorar y que qué cosa tan tremenda, no. Nosotros tenemos una esperanza, una fija, una certeza, amén, porque Él nos lo ha prometido. Entonces dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que ¿qué es eso sino su venida? Amén. Él viene por nosotros, amén, y viene pronto, gloria a Dios. Entonces Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y le repito, las buenas obras están al final, como consecuencia de eso hermoso que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Si el árbol está bien, si se ha sembrado bien, pues tiene que producir buenos frutos. Eso es la lógica, así tiene que ser. Amén. Es de adentro hacia afuera. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos, precioso Dios, por tu palabra. Gracias, maravilloso Señor, porque nos permites, Dios mío, meditar acerca de tu naturaleza, conocerte más a través de tu palabra, Dios mío, darnos cuenta muchas veces que fallamos, que tenemos conceptos errados, Dios mío, que vamos por la vida, Dios, tratando, corriendo, alcanzando tu misericordia cuando tú nos has dicho, precioso Dios, que la bendición tuya nos alcanzará, que es una consecuencia, Dios. Hoy nos acercamos al trono de tu gracia, Dios, porque entendemos que es absolutamente inmerecido,
que es por tu bondad, que es por tu fidelidad, porque tú eres real, Señor, porque tú lo has prometido y porque tú no mientes, precioso Dios. Vivimos en esa gracia preciosa que a ti te ha placido, Dios mío, entregarnos. Vivimos, Señor, gracias a tu favor, gracias a tu bondad, a tu misericordia. Por ti somos, Señor amado. Por ti existimos, Dios mío, para ti existimos. Así que te damos gracias, Dios mío, porque has puesto un propósito en nuestros corazones y sabemos, Dios, que tú vas a perfeccionarnos, Dios, hasta el momento de tu venida. Padre mío, permite que estemos preparados, permite, Señor, que nosotros estemos listos, que tengamos, Señor, esa vela encendida, que tengamos ese fuego encendido, precioso Dios, que estemos allí, Dios mío, esperando ese momento pleno en el que tú vengas por tu iglesia. Y mientras tanto, Dios, mientras tanto, ayúdanos. Mientras tanto, Señor amado, permítenos trabajar en tu obra, permítenos servirte, Dios, con temor y temblor. Permítenos, Padre Celestial, que podamos estar todos los días delante de tu presencia, Señor, y gozarnos en todas las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros en esta tierra también. Gracias te damos, Dios mío. Yo bendigo a cada hermano, bendigo cada familia, Dios mío, que está aquí en este lugar. Y te pido, Señor amado, que tú nos ayudes, que nos ayudes a perseverar hasta el momento de tu venida. Te damos gloria, Señor, y alabanza. Dale un aplauso a nuestro Dios.